Era una noche fría de otoño cuando Lucas y sus amigos, Ana y Gustavo, decidieron visitar la vieja mansión que todos en la ciudad evitaban. La casa estaba en pésimo estado, con las ventanas rotas y las puertas de madera crujían con el viento. Sin embargo, lo que más llamaba la atención no era su apariencia envejecida, sino el misterio que la rodeaba. Durante décadas, nadie se atrevió a entrar. Las historias sobre desapariciones y extraños sonidos provenientes del interior eran comunes, pero nadie había confirmado nada. La casa, situada al borde de un espeso bosque, parecía haber estado abandonada durante siglos. Pero a medida que Lucas y sus amigos se acercaban, algo extraño parecía vibrar en el aire. La sensación de estar siendo observados los acompañaba, como si los propios vientos estuvieran conscientes de su presencia. «Oí decir que este lugar está maldito», susurró Ana, tratando de esconder el miedo en su voz. «Pero, ¿a quién le importa, verdad? Solo estamos explorando, nada grave». Lucas, el más escéptico del grupo, se rió. «No creo en supersticiones. Vamos, chicos. Si hay algo raro aquí, lo descubriremos». Gustavo, el más callado, solo asintió con la cabeza, pero su mirada estaba fija en la inmensa puerta de entrada de la mansión. Sentía una extraña atracción por aquel lugar, como si algo lo llamara hacia adentro. Cuando finalmente entraron, el aire estaba cargado, denso, como si la casa los estuviera esperando. El olor a moho y madera podrida llenaba sus pulmones. El piso crujía bajo sus pies y las paredes estaban cubiertas por una capa de suciedad que parecía haber sido dejada intencionalmente, como si algo estuviera tratando de mantener a los invasores alejados. Exploraron las habitaciones, pasando por salas desiertas y largos pasillos interminables. Cada paso que daban parecía una invitación al desconocido, y pronto comenzaron a perderse en el laberinto de cuartos y escaleras que se entrelazaban como venas de una criatura dormida. Pero entonces lo escucharon. Primero, un susurro lejano, como si alguien los llamara por su nombre. Lucas se congeló. ¿Ustedes escucharon eso?, preguntó, sus ojos desorbitados. Ana y Gustavo, ambos con los nervios al límite, miraron a su alrededor, pero no vieron nada. El sonido, o mejor dicho, la sensación de algo extraño, persistió en el aire. «Es solo el viento», dijo Ana, tratando de convencerse a sí misma, pero la tensión era palpable. La casa, que había permanecido en silencio durante tantos años, ahora parecía viva, como si supiera que habían invadido su espacio. Continuaron explorando en silencio, hasta que llegaron a una habitación al final de un largo pasillo. La puerta estaba entreabierta y, cuando la empujaron, la luz de sus linternas iluminó una escena que paralizó la sangre en sus venas. En el centro de la habitación, había una silla mecedora, moviéndose lentamente, como si alguien la estuviera balanceando. Pero lo más extraño era la figura de pie junto a ella, una figura que parecía hecha de sombras. No se veía un rostro, solo una silueta oscura e imprecisa que emanaba una sensación de terror indescriptible. ¿Quién está ahí?», Lucas logró decir, pero su voz sonó como un susurro distante, como si las palabras se perdieran en el aire helado de la habitación. La figura se giró lentamente, y lo que ocurrió a continuación fue algo que Lucas jamás podría describir con palabras. La habitación se llenó con un grito horrible, no humano, como si 1000 almas se estuvieran debatiendo al mismo tiempo. La silla dejó de moverse bruscamente, y la figura oscura avanzó, con los ojos blancos brillando como lámparas opacas. «Salgan, antes de que sea demasiado tarde», susurró una voz desde dentro de la figura. No era una voz humana, sino algo mucho más antiguo, algo que pertenecía a la misma casa. Ana gritó y trató de correr, pero cuando miró hacia atrás, la puerta estaba cerrada, bloqueada por algo que parecía una fuerza invisible más que una simple cerradura. La habitación se estaba distorsionando, las paredes se cerraban a su alrededor, y los susurros se intensificaban. Era como si la casa quisiera tragarse a sus visitantes, una hambre insaciable que nunca se saciaría. De repente, la figura hizo un movimiento brusco y avanzó hacia Gustavo. Él no tuvo tiempo de reaccionar. En un parpadeo, fue lanzado hacia atrás, golpeando la pared con un sonido sordo y grotesco. Quedó allí, inmóvil,
con los ojos vidriados, como si su alma hubiera sido arrancada de su cuerpo. Ana gritó y corrió hacia él, pero antes de que pudiera llegar a su amigo, una ola de energía helada la envolvió. Se sintió arrastrada hacia atrás, como si la estuvieran llevando por una corriente invisible. No, no podemos salir, susurró la sombra, su voz ahora más clara. La casa no los dejará ir. Lucas, paralizado por el miedo, miró a su alrededor. La casa parecía haber cobrado vida. Las paredes comenzaron a palpitar como si la propia estructura estuviera respirando, y con cada latido de su corazón, sentía el temblor del lugar. Sabía que debía hacer algo, pero ¿qué? ¿Cómo luchar contra una fuerza que trascendía la comprensión humana? La sombra avanzó nuevamente. Esta vez no se movió de forma fluida, sino con una rigidez antinatural, como si estuviera volviéndose más sustancial con cada paso. Sus brazos se extendían como tendones torcidos, y sus manos, ahora visibles, parecían hechas de una mezcla de oscuridad y carne putrefacta. Las uñas afiladas brillaban bajo la luz de las linternas, y el olor a algo en descomposición invadió las narices de Lucas. «Están en mi casa ahora», dijo la sombra, su voz profunda y resonante. «Y ahora, serán parte de ella». Lucas no sabía cómo, pero una furia insana lo invadió. No podía dejar que todo terminara allí. No podía permitir que la casa lo tomara. Con un grito de desesperación, se lanzó hacia la figura. Pero, al tocarla, su cuerpo se deshizo en una nube de sombras que se evaporaron como humo. Y entonces, lo que Lucas vio lo hizo congelarse de miedo. Del fondo del pasillo, algo rasteaba hacia ellos. Era una criatura baja, con piel oscura y arrugada. Sus ojos ardían con un brillo débil, pero siniestro. Su cuerpo parecía desintegrarse, trozos de carne cayendo mientras se deslizaba, pero lo que más aterraba a Lucas eran sus manos. Eran enormes, con dedos largos y finos, y parecía que la criatura intentaba alcanzar la luz de la linterna. Ana, al ver la misma espantosa visión, se quedó paralizada, incapaz de reaccionar. Lucas, sin embargo, sintió un impulso. Se acercó a Gustavo, tratando de sacudirlo, pero el cuerpo de su amigo estaba frío, y sus ojos no mostraban señales de vida. «Tenemos que salir de aquí. Ahora», gritó Lucas, comenzando a arrastrar a Ana por el pasillo. Pero la casa parecía alargarse ante ellos. Los pasillos se volvían más largos, más oscuros. Corrían, pero el ambiente parecía cambiar con cada segundo, como si al mismo tiempo se estuviera distorsionando dentro de la mansión maldita. La sensación de ser observados se intensificaba. Los susurros comenzaron a volverse más claros, palabras que Lucas no lograba entender, pero que llenaban su mente con imágenes de horrores indescriptibles. Rostros distorsionados, cuerpos en descomposición, almas atrapadas en un ciclo interminable de sufrimiento. Pasaron por varias puertas, pero todas se cerraban tras ellos. No había salida. La casa parecía cerrarse sobre ellos como una trampa, y Lucas sintió una presión inmensa en sus pulmones, como si la mansión misma los estuviera asfixiando. De repente, las luces de las linternas empezaron a parpadear, y un grito estridente cortó el aire. Era el sonido de la casa, de la propia casa gritando, como si se estuviera preparando para engullirlos. Las sombras se retorcían en las paredes, creando formas grotescas, como si fueran manifestaciones físicas del mal que habitaba el lugar. «Salgan mientras puedan», susurró la sombra, sus palabras penetrando la mente de Lucas. «Ya han sido marcados. No hay vuelta atrás». Era lo último que escuchó antes de que la oscuridad lo envolviera completamente. La oscuridad que envolvió a Lucas fue densa y opresiva, como si fuera una manta pesada que cubría sus ojos y su mente. Intentó respirar, pero parecía que el aire había sido arrancado de sus pulmones, y cada intento de gritar o moverse quedaba sofocado por la inmensidad del vacío que lo rodeaba. La sensación de perder el control era abrumadora. No sabía cuánto tiempo había estado allí, perdido en la oscuridad de la casa. Su cuerpo parecía ya no responder, como si estuviera flotando, atrapado entre el mundo de los vivos y algo mucho más antiguo y maligno. Pero, en medio del caos, una voz se escuchó, rompiendo el silencio. «¿Sigues aquí?»
La voz era familiar, pero al mismo tiempo distorsionada, como si hubiera sido corrompida por el propio ambiente. Eres más fuerte de lo que pensabas. Lucas intentó abrir los ojos, pero la luz era demasiado tenue. La voz provenía de algún lugar dentro de su cabeza, pero no lograba entender lo que estaba sucediendo. «Has sido elegido», continuó la voz. «La casa te eligió». De repente, una presión inmensa lo envolvió. Sintió como si su alma fuera arrancada, arrastrada hacia un abismo profundo y sin fin. Con cada segundo, sentía un dolor creciente, como si sus propias vísceras estuvieran siendo arrancadas. Intentó recordar a Ana, a Gustavo, pero las memorias comenzaban a desvanecerse, disolviéndose en la niebla de la oscuridad. Era como si la casa estuviera borrando todo lo que conocía, convirtiéndolo en parte de ella. Pero entonces, algo en el fondo de su mente brilló. Un recuerdo, un grito, el sonido de Ana llamándolo, desesperada. Eso fue suficiente para darle fuerzas. No podía permitir que todo terminara allí. No podía dejar que la casa lo tomara. Con un esfuerzo monumental, Lucas forzó sus ojos a abrirse. La oscuridad seguía allí, pero algo comenzaba a formarse frente a él. Una sombra, una figura humana, pero deformada, con contornos que parecían cambiar constantemente. «Ya no puedes escapar», dijo la figura con una voz que parecía venir de todos los lados. «Estás ahora conmigo». Lucas intentó levantarse con dificultad. Estaba en una habitación que parecía el salón principal de la mansión, pero todo estaba distorsionado, como si las paredes estuvieran derritiéndose. El suelo estaba cubierto por una capa espesa de un líquido negro y viscoso que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. El sonido de algo arrastrándose por el pasillo cortó el aire, y Lucas giró rápidamente, apuntando su linterna hacia el origen del sonido. Lo que vio lo hizo congelarse de miedo. Desde el fondo del pasillo, algo estaba avanzando hacia ellos. Era una criatura baja, con piel oscura y arrugada, sus ojos brillando con una luz débil pero siniestra. Su cuerpo parecía desintegrarse, pedazos de carne cayendo mientras se arrastraba, pero lo que más aterraba a Lucas eran sus manos. Eran enormes, con dedos largos y finos, y parecía que la criatura intentaba alcanzar la luz de la linterna. Ana, viendo la misma horrible visión, se quedó en shock, incapaz de reaccionar. Lucas, por su parte, solo pudo mirar cómo la criatura se acercaba. En ese momento, algo lo empujó a actuar. Con la adrenalina corriendo por sus venas, decidió que no podían quedarse allí. «Tenemos que salir de aquí», gritó Lucas, comenzando a arrastrar a Ana por el pasillo. Pero la casa parecía alargarse aún más, los pasillos volviéndose más largos y más oscuros. Corrían, pero el ambiente cambiaba constantemente, como si al mismo tiempo se estuviera distorsionando dentro de aquella mansión maldita. La sensación de ser observados se intensificaba. Los susurros comenzaron a volverse más claros, palabras que Lucas no lograba entender, pero que llenaban su mente con imágenes de horrores indescriptibles. Rostros distorsionados, cuerpos en descomposición, almas atrapadas en un ciclo interminable de sufrimiento. De repente, Lucas vio una puerta al final del pasillo. Era su única esperanza. Corría hacia ella con todas sus fuerzas, pero antes de llegar, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar, y las paredes se cerraron a su alrededor. «Lucas», gritó Ana, «no podemos escapar». Pero Lucas no la escuchaba. Solo podía ver la puerta. Era la única salida, la última oportunidad para escapar de esa pesadilla. De repente, las luces de las linternas comenzaron a parpadear y un grito estremecedor cortó el aire. Era el sonido de la casa, una última advertencia antes de que todo colapsara. La puerta ante ellos se cerró de golpe, y una sensación de desesperación los envolvió. «Ya no pueden salir», susurró la sombra. «La casa nunca los dejará». Lucas y Ana se encontraron atrapados, con las paredes cediendo a su alrededor. La mansión misma parecía viva, como si estuviera devorando todo lo que tocaba. Cada vez que intentaban escapar, la casa los retenía más fuerte, como un animal hambriento que no iba a dejarlos ir. Gustavo ya no estaba. Su cuerpo había caído, y ahora solo quedaban recuerdos de lo que alguna vez fue.
Ana estaba temblando, pero Lucas no podía rendirse. Si lo hacía, todo estaría perdido. No podía permitir que la casa se lo llevara también. De repente, la sombra apareció frente a ellos, avanzando lentamente, su figura moviéndose con la rigidez de algo antinatural. Sus ojos, como dos faroles apagados, brillaban con una luz sin vida. El aire estaba impregnado con un olor nauseabundo, y las sombras de las paredes parecían moverse con vida propia. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó Ana, su voz rota por el miedo. Pero la sombra no respondió. En lugar de eso, levantó una mano, señalando hacia ellos. La presión sobre ellos aumentó. La casa parecía estar explotando de alguna manera, pero todo sucedía a cámara lenta. Los muros comenzaban a crujir, el aire se volvía más pesado, como si las fuerzas mismas del mal se estuvieran apoderando de su alma. «Ustedes son parte de mí ahora», susurró la sombra, sus palabras arrastrándose por la mente de Lucas. «Y nunca podrán escapar». La presión sobre Lucas se intensificó, como si el mismo aire estuviera intentando aplastarlo. La casa, en su totalidad, parecía estar viviendo, respirando, como si fuera una entidad consciente que los observaba, los devoraba desde dentro. La sombra que los acechaba se acercaba más, tomando forma en cada rincón de la habitación. Lucas podía escuchar los latidos de su propio corazón, cada uno más fuerte que el anterior, como un tambor que retumbaba en su pecho. Ana estaba al borde del colapso, sus ojos fijos en la sombra, incapaz de apartar la mirada. Lucas la miró rápidamente, pero no tuvo tiempo de consolarla. La presión mental que ejercía la casa era insoportable, como si estuvieran atrapados dentro de una trampa que no podían romper. «Te dije que no podrías escapar». La voz de la sombra resonó en la mente de Lucas, como un eco interminable. «Cada uno de los que entra en esta casa queda marcado, y el mal los posee por siempre». Lucas intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Sentía que sus fuerzas lo abandonaban, como si la casa estuviera absorbiendo toda su energía vital. Ana, a su lado, también parecía estar perdiendo la lucha. La desesperación se reflejaba en sus ojos. Pero entonces, algo dentro de Lucas despertó. Recordó la caja, el espejo, el reflejo que vio en la oscuridad. Recordó cómo, a pesar de todo, había logrado resistir hasta ese punto. No podía rendirse ahora. Si la casa quería su alma, tendría que luchar por ella. Con un esfuerzo sobrenatural, Lucas cerró los ojos y respiró profundamente. Imaginó el espejo, la oscuridad que había visto antes. La casa, la sombra, todo se desvanecía en su mente, y con cada pensamiento, la fuerza de la sombra se debilitaba. El control de la casa sobre él se fue desvaneciendo, como si un rayo de luz comenzara a atravesar la espesa niebla de su mente. «No, no puedes hacerlo», la sombra gritó, su voz ahora llena de ira. «Eres mío, para siempre». Pero Lucas no la escuchaba. Ahora se sentía libre. Sabía que la casa no podía tener control sobre él, que ya no era una víctima, que ya no estaba atrapado. Había visto el reflejo de su propio miedo, y lo había destruido. La casa ya no podía sostenerlo, ni mantenerlo prisionero en su oscuridad. De repente, una luz brillante apareció frente a él, una luz que no era de este mundo. Lucas la miró fijamente. Sabía que no era el final de todo, sino la puerta hacia su libertad. La luz comenzó a rodearlo, disipando la oscuridad de la casa, desintegrando las paredes y los pasillos que lo habían apresado. La sombra intentó resistirse, pero era inútil. Se desvaneció en el aire como polvo, sin fuerza, sin control. La casa, ese monstruo hecho de sufrimiento y desesperación, comenzó a desmoronarse. «No, no puedes hacer esto». La voz de la sombra se apagó, ahogada por la luz. La mansión entera empezó a colapsar. Las paredes se quebraban y el suelo se desintegraba bajo sus pies. Lucas y Ana, sin embargo, no sentían miedo. Aunque el caos los rodeaba, ellos estaban en paz. El mal que había marcado a la casa estaba siendo destruido, y con él, la amenaza que los había acechado. Lucas miró a Ana, quien ahora parecía más tranquila, como si el peso de la oscuridad que los había perseguido se hubiera levantado de sus hombros.
Sin decir palabra alguna, ambos corrieron hacia la luz, alejándose de la casa en ruinas. Al cruzar la puerta de la mansión, todo a su alrededor se volvió más claro. No era el mundo que conocían, pero tampoco era la oscuridad que los había acechado. Era un lugar diferente, un limbo entre la vida y la muerte, donde el mal que había gobernado la casa ya no podía alcanzarlos. ¿Lo logramos?, preguntó Ana, su voz temblorosa pero llena de esperanza. Sí, respondió Lucas, con una sonrisa débil. Lo logramos. La luz a su alrededor se desvaneció lentamente, y Lucas y Ana se encontraron de nuevo en la oscuridad. Pero ya no era la misma oscuridad. Ya no era la mansión, ni la sombra que los había perseguido. Era una oscuridad que representaba el fin, el cierre definitivo de un ciclo que jamás se abriría de nuevo. Sin embargo, cuando Lucas levantó la vista, vio una figura en la distancia. No era la sombra, ni nada que estuviera relacionado con el mal de la casa. Era una figura humana, vagamente conocida, una presencia cálida y reconfortante. ¿Quién es?, preguntó Ana, mientras se acercaban a la figura. La figura sonrió, una sonrisa tranquila y llena de paz. Lucas la reconoció inmediatamente. Era Gustavo. «Ustedes lo lograron», dijo Gustavo, con una voz suave y tranquila. «Finalmente, la casa ha sido destruida». «¿Pero cómo? ¿Qué está pasando aquí?», preguntó Lucas, confundido. «Este es el final de todo», explicó Gustavo. «La casa ya no tiene poder sobre ustedes. Ahora, solo queda la paz. El ciclo ha terminado». Lucas miró a su alrededor. La oscuridad se disolvió completamente, y una luz cálida y brillante apareció en el horizonte, como un amanecer. La mansión había sido destruida, y el mal que había estado presente en sus vidas finalmente se había desvanecido. «¿Estamos libres?», preguntó Ana, su voz llena de incertidumbre. «Sí», respondió Gustavo, mirando a ambos con una sonrisa de alivio. «Finalmente lo están». Y, con esas palabras, la luz los envolvió completamente. La oscuridad se desvaneció, y con ella, todos los temores y horrores que habían vivido. La casa, la sombra, todo desapareció, dejando solo la paz. Parte 7. Conclusión. Lucas despertó en un lugar diferente. Ya no estaba en la mansión, ni en la oscuridad, ni en el limbo. Estaba en un campo tranquilo, rodeado de árboles verdes, con el sol brillando suavemente sobre su rostro. Sentía la brisa fresca, el aire limpio. Era como si todo lo que había vivido fuera solo un mal sueño. «Ana», Lucas llamó, buscando a su amiga. Ana apareció a su lado, sonriendo. «Lo logramos, ¿verdad?». Lucas asintió. «Sí, por fin». Ambos miraron al horizonte, sabiendo que ya no estaban atados al pasado, a la oscuridad, ni a la casa que los había atrapado. Ahora eran libres. La casa en las sombras había sido destruida. El mal había sido vencido. Y por primera vez en mucho tiempo, Lucas y Ana se sintieron en paz. Lucas sentía que el tiempo había dejado de existir. El campo tranquilo a su alrededor, la brisa suave y el sol brillante, parecían tan ajenos a la pesadilla que había vivido, como si todo lo que había ocurrido fuera solo un mal sueño. Pero la verdad era que, por fin, estaba libre. No había más sombras acechando, no más susurros ni presencias invisibles que lo perseguían. La casa, el mal, todo lo que había formado su realidad durante tanto tiempo, había desaparecido. Él y Ana, ahora de pie en un campo abierto, observaban el horizonte. Los árboles a su alrededor estaban llenos de vida, y el aire fresco era una bienvenida caricia a sus sentidos, algo que nunca habían experimentado en los oscuros pasillos de la mansión. «¿Realmente estamos libres?», preguntó Ana, con voz suave, aún tratando de procesar todo lo que había sucedido. Lucas miró a su alrededor, buscando alguna señal de que la oscuridad pudiera estar acechando de nuevo, pero no encontró nada. Todo parecía ser paz. «Sí», dijo finalmente, «por fin estamos libres». Ana lo miró,
con los ojos llenos de incertidumbre, pero también con una leve sonrisa en su rostro. Después de todo lo que hemos vivido, esto es difícil de creer. Lucas asintió. Habían recorrido un largo camino, enfrentado horrores que nadie podría comprender. La casa había marcado sus vidas, y la sombra que se cernía sobre ellos había sido algo más que un mal físico. Era una oscuridad que había calado profundamente en sus almas. «Lo logramos», Ana, dijo Lucas con convicción. «Superamos el ciclo, vencimos el mal, y ya no tiene poder sobre nosotros». A lo lejos, comenzaron a ver un camino que se extendía hacia el horizonte, un sendero claro y luminoso que parecía invitarlos a seguir adelante. Era el camino hacia su futuro, uno lleno de posibilidades y finalmente, de esperanza. Mientras caminaban hacia ese sendero, sintieron la presencia de algo familiar, una energía reconfortante que los envolvía. Era como si todo lo que había ocurrido hubiera sido una prueba que finalmente habían superado. Y así, mientras la luz del amanecer iluminaba su camino, Lucas y Ana, finalmente liberados del peso de la casa y su maldición, caminaron hacia su nueva vida, sabiendo que la oscuridad ya no los perseguiría. La casa en las sombras había sido destruida, y el mal que había acechado sus almas por tanto tiempo finalmente había sido consumido por la luz. No había vuelta atrás. El ciclo se había cerrado, y ahora, por primera vez en mucho tiempo, podía mirar al futuro con esperanza.